¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro. El día de hoy estoy un poco diferente porque vengo a hablarte sobre el origen de algunas palabras relacionadas al ámbito del deporte. Así que acompáñame a ver para conocer más. Bueno, pues vamos a comenzar esta lista de palabras deportivas con ni más ni menos que la mismísima palabra deporte. La palabra deporte viene del verbo latino portare, que significa llevar, de donde obviamente también tomamos la palabra portar. Sin embargo, a esta raíz se le agregó el prefijo de para formar el verbo deportare, que sí, también literalmente significa deportar, llevar a las personas fuera de los terrenos propios. Ahora, ¿cómo es que esta palabra llegó a significar lo que significa deporte para nosotros hoy en día? Lo que pasa es que los romanos tenían una celebración anual al dios Júpiter, en la cual ellos salían de sus tierras, salían de la ciudad, se iban al campo y hacían actividades físicas en honor a él. Cuando la gente iba a estas fiestas decía que iba deportare, es decir, que iba a salir de su lugar, iba a salir de la ciudad para realizar las actividades. Sin embargo, con los años y con el paso de esta palabra de latín al español, el significado cambió no tanto para referirse a la celebración y al acto de deportar, sino al hecho de salir de perdida de casa, al patio de perdida, para realizar actividades físicas. Algunos lo hacemos por salud, otros por diversión y otros porque es su trabajo, pero ese es el deporte, salir a hacer actividad física. Ahora, en la mayoría de los deportes tenemos tanto un lado ofensivo como un lado defensivo, sobre todo en el fútbol americano, donde está muy marcada la división entre uno y otro. Estas dos palabras, tanto ofender como defender, vienen del verbo latino fendere, que significa golpear. Solo que defender viene de fendere más el prefijo de, que significa rechazar. Por lo tanto, defendere es rechazar un golpe. Mientras que ofendere tiene el prefijo o, que es hacia adelante, y por lo tanto es dar un golpe. Luego tenemos a una de las favoritas de la gente, sobre todo aquí en México, que es la palabra gol. Bueno, si bien ubicamos que esta palabra se la copiamos al idioma inglés, en realidad tiene su origen desde el término inglés antiguo gal, que significa barrera. ¿Y cómo es que una palabra que significa barrera terminó significando el acto de anotar un tanto? Esto es porque la barrera era el objetivo a vencer. En aquellos tiempos, cuando la guerra era más física y cuerpo a cuerpo, una barrera era un obstáculo enorme a vencer y era un objetivo primario para los guerreros poderla cruzar. En el momento que la destrozaban o la brincaban o por cualquier método se la burlaban, era una victoria ya lograda para ellos. De este modo, la palabra pasó de significar una barrera a representar un objetivo o una meta a lograr. En el fútbol soccer, el acto de meter el balón en la red y que cruce la portería, esa es nuestra meta o nuestro objetivo a lograr, y por lo tanto ese es el gol. Bueno, ahora sigue uno de mis favoritos, porque si bien estoy vestido de fútbol americano, en realidad mi deporte favorito es el béisbol, y vamos a mencionar de dónde viene la palabra bat. No tiene mucha ciencia en cómo se haya deformado la palabra porque casi la tenemos intacta. Viene desde el indoeuropeo bat, que significa golpear. Sin embargo, al pasar esta palabra al celta en la zona de la Gran Bretaña, se deformó un poquito su significado, pasando de significar el acto de golpear o el verbo de golpear al sustantivo garrote. Por eso es que a este palo con el que se golpea la pelota en el béisbol se le conoce precisamente con el nombre de bat, porque literalmente es un garrote. Sin embargo, este término bat no nos dejó únicamente una palabra deportiva en el español, sino que también nos dejó palabras como batuta, batir y batalla. En México, como en otros países, la mayoría de las personas no le solemos decir el campo al lugar donde se juega el deporte, sino le decimos cancha. Y la palabra cancha viene desde un término quechua, que es un idioma que se hablaba en el Imperio Inca, y esta palabra se usa para designar a un lugar que está cercado, exactamente igual que como están las canchas deportivas, ¿no? Porque está el campo donde participan los jugadores y luego tiene un cerco alrededor y ya después están todos los demás. La mayoría de los deportes dividen un juego en distintas partes, ya sea en entradas, medios, cuartos, sets o lo que sea,
para que de esta forma sea más fácil tanto para el que lo observa como para el que lo juega. Es por esto que al juego mismo no se le llama juego en sí, sino partido. Estamos utilizando el participio del verbo partir, lo que representa que el juego ha sido dividido en varias secciones. Y para terminar este video vamos a mencionar una palabra que muchos deportistas odian, que es la palabra empate. Irónicamente, esta palabra tiene su origen en la raíz latina pax, que significa paz. De este término pax se formó pactare, que significa hacer un pacto o realizar un acuerdo entre dos personas. Y posteriormente llegó al italiano como impatare, con el mismo significado, llegar a un acuerdo para tener paz entre los dos. En el ámbito deportivo sabemos bien que se utiliza precisamente cuando ninguno de los dos gana, pero tampoco ninguno de los dos pierde, entonces se llega a un acuerdo de paz entre los dos y quedamos tablas. Así que habiendo explicado estas palabras, yo me despido por el día de hoy. Soy Fernando Castro, soy el profesor lector. Espero seguirnos viendo próximamente con más videos relacionados a la lengua o a la literatura. Te mando un muy fuerte abrazo, deseo que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo próximamente si Dios quiere.